Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Se acerca la llegada del vicepresidente de Estados Unidos. Mike Pence inició su tercera gira por Latinoamérica y este martes pasado llegó a Brasil, donde se reunió con el presidente Michel Temer, y firmó varios acuerdos en temas comerciales y un proyecto de cooperación espacial bilateral. Durante el encuentro, Pence habló sobre la crisis en Venezuela y manifestó que su país destinará $10 millones adicionales, hay que decir que son adicionales, en apoyo a los migrantes venezolanos, de los cuales 1.2 millones irán directamente a Brasil para la atención de los desplazados en algunos de los campamentos de acogida que han sido implementados por ese país. Este miércoles en la mañana, Pence visitará en Manaos un centro de acogida a refugiados que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. Posteriormente, el segundo mandatario estadounidense continuará su viaje rumbo a Ecuador y Guatemala. El colapso de Venezuela está creando una crisis humanitaria y llevando a una depravación generalizada, a la denegación de servicios básicos y al hambre, y ha estimulado el mayor éxodo masivo transfronterizo en la historia de nuestro hemisferio. A la gente de América Central tengo un mensaje directo de mi corazón y directo del corazón de los estadounidenses. You are our neighbors. Ustedes son nuestros vecinos y queremos que sus naciones prosperen en todo Centroamérica. No arriesguen sus vidas o las vidas de sus hijos viniendo a Estados Unidos. Bien, 7 de la mañana, 51 minutos, como lo decíamos, Felipe Rivadeneira, experto en comercio exterior, ex presidente de FedExport, se encuentra esta mañana aquí. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué importancia le atribuye? Pero más allá de las generalidades, ¿qué importancia en materia de comercio a la visita del vicepresidente Mike Pence? Bueno, Eduardo, un gusto volverte a saludar. Te felicito por tu programa. Un saludo a todos quienes nos están viendo en este momento. A ver, yo le voy a hacer una analogía importante del cómo influye el comercio en justamente la nota previa que vimos, ¿no? Es decir, en el desarrollo del empleo y que evita cualquier tipo de crisis humanitaria. En el Ecuador, cuando se generó, o más bien dicho, cuando los Estados Unidos nos dieron esa concesión unilateral que fue la famosa ATPDA, que lo renunciamos hace varios años, la ciudadanía se lo debe recordar, fue justamente un proyecto para tratar de erradicar que la ciudadanía, ¿no es cierto?, el Ecuador, al tener esa frontera con Colombia y esa cercanía y con todo el conflicto colombiano y todo el tema del narcotráfico que había allá, no se vaya la población atraída a eso, sino que más bien se desarrollen capacidades comerciales para que se pueda generar empleo. Entonces el ATPDA fue un ejemplo muy específico de cómo una estrategia comercial o un instrumento en materia de comercio exterior puede evitar que la población se desvíe por caminos indeseados y más bien se generen trabajos, se genere empleo. Ahí se desarrolló todo el sector florícola, por ejemplo, todo el sector del brócoli, todo el sector de las alcachofas, que lamentablemente ya desapareció de aquí y se trasladó a otro mercado como el peruano, por haber perdido la TPDA. Entonces yo creo que es muy importante estos instrumentos de materia de comercio exterior porque ayudan a generar empleo y empleo de calidad y hacen que las inversiones vengan, que la ciudadanía no tenga la necesidad de irse por otros caminos, como lamentablemente estamos viendo en Venezuela con todo lo que está sucediendo por los habitantes de ellos, ¿no? Ahora se comienza a hablar, y lo dijo el canciller Valencia, se comienza a hablar de un planteamiento ecuatoriano en materia de un acuerdo comercial estable con los Estados Unidos. ¿Qué precio hay que pagar para ello? Y le pregunto porque todavía estamos enfocados en la idea de que, claro, debemos lograr condiciones estables para el comercio a largo plazo de nuestros productos fundamentales, de los principales productos de la canasta de exportación, pero también se habla de un aperturismo incalculado. Bueno, a ver, yo más bien le puedo hacer una contrapregunta ahí a usted, Eduardo. ¿Qué precio tuvimos que pagar por el acuerdo con la Unión Europea? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno, más bien hemos tenido un beneficio de más de $600 millones en exportaciones en un año y medio que tenemos de vigencia del acuerdo. Yo creo que ha sido
el resultado es espectacular. Estamos inclusive por las gestiones que está haciendo el gobierno, y espero que el canciller nuevo siga insistiendo para que se elimine la visa Schengen hacia los estados europeos, para que justamente se puedan hacer negocios con mayor facilidad. Entonces yo creo que los resultados han sido buenos. Inclusive veíamos en ese tiempo gente que realmente metía mucho miedo, muchos mitos, hicieron libros con la conquista de las carabelas que venían nuevamente, la colonia europea, y los resultados vemos que fue simplemente una estrategia de punto político, porque los resultados están a la vista. Pero usted alude al acuerdo con Europa. Claro, la pregunta claro. es, ¿Ecuador podrá conseguir un acuerdo similar al que suscribió con Europa con Estados Unidos? Se lo pregunto porque en el caso de Europa tenemos un plazo de adaptación económica del Ecuador a las condiciones de un comercio abierto con Europa. Las asimetrías son indiscutibles. Por ejemplo, hay protección en materia de compras públicas, todavía bajo el acuerdo con Europa. En el caso de Estados Unidos no parece haber la voluntad de hacer ese tipo de concesiones que tomen en cuenta la asimetría, precisamente el hecho de que Ecuador es un país muy pequeño y con determinadas condiciones de país pequeño frente al gran mercado. Bueno, la experiencia que nos indica que los convenios o los acuerdos comerciales que han firmado nuestros competidores principales, que son Colombia, Perú y Centroamérica con los Estados Unidos, sí incluyen esos procesos. Es decir, ese es otro mito que existe, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos lamentablemente se lo vende de una forma muy fuerte, ¿no? Pero, perdóneme, yo creo ¿eran acuerdos suscritos por la administración Obama? No, inclusive decir. Un poquito antes, ¿no? Un poco antes, ¿no? Sí, yo creo que Clinton fue quien tuvo su momento, y luego Bush, el famoso fast track del Congreso norteamericano. Pero hay cambios dramáticos con Trump. Pero yo creo que con Trump inclusive tenemos una ventaja. Pero yo creo que nos estamos adelantando y estamos siendo un poco optimistas. Me encantaría tener esta discusión con usted, Eduardo, en este momento, pero yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es ponernos en la agenda de los Estados Unidos. Nosotros perdimos la oportunidad de negociar en el 2005 ese acuerdo comercial con los Estados Unidos, y ahora simplemente no estamos en la agenda. Y la visita del vicepresidente Pence, si bien va a tratarse de temas más políticos, ¿no es cierto?, yo creo que es importante para golpearles la puerta y decirles, señores, nosotros queremos un acuerdo comercial con ustedes, queremos un acuerdo comercial como el que tenemos con Europa. Yo creo que es muy importante aclararlo eso, porque el país necesita ese modelo de acuerdos, y de esa manera tratar de que se nos regrese a ver, porque no es que somos una economía enorme como para estar en la prioridad a uno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo de esta visita, que se reanude el diálogo bilateral, este famoso comité de inversiones que existía con los Estados Unidos y que no se lo ha renovado, se lo ha dejado al lado. Yo creo que es importante volver a comenzar con este diálogo bilateral, que sea ya algo permanente, y ponernos en la agenda para que, lógicamente, los Estados Unidos obtengan la autorización del Parlamento, porque ahí funciona así, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Primero tiene que tener el presidente de los Estados Unidos una autorización del Congreso para poder suscribir un acuerdo comercial, y en este caso tenemos que ponernos en agenda y, lógicamente, luego buscar una soberanía. ¿Dónde radica esa soberanía del país? En lograr el acuerdo comercial con nuestro primer socio comercial. O sea, no podemos tener a nuestro mejor socio sin un acuerdo firmado en donde las partes sepan las reglas claras y donde va a venir mucha inversión y donde podemos sacarle muchísimo beneficio. Acuérdese lo que le mencioné hace un momento. ¿Qué beneficio? ¿Qué sectores podrían ser los sectores privilegiados en un acuerdo de este tipo? Sí, lo que le mencionaba, ¿no? El ejemplo de la TPDA fue un ejemplo muy puntual, donde se desarrollaron el sector florícola, que genera más de 700 millones de dólares de exportación al año y una gran cantidad de fuentes de empleo, el sector del brócoli, pero tenemos muchas otras opciones. Cuando perdimos el ATPDA, por ejemplo, nos quedamos desamparados con el sector textil, nos quedamos desamparados con el sector de alcachofa, del tema de las piñas, del mango, de la papaya, etcétera. Yo creo que tenemos una gran capacidad de que las exportaciones no tradicionales, que son las que las pymes y las MIPYMES pueden incursionar, que puedan llegar hacia el mercado norteamericano. Yo creo que ahí hay un gran desafío. No nos olvidemos nunca que los acuerdos comerciales simplemente son un instrumento, ¿no? Yo creo que si el instrumento
se lo utiliza de buena manera y se aplican políticas públicas de promoción, de ruedas de negocios para que vengan inversionistas, se junten con empresarios ecuatorianos y puedan llegar a exportar, se genera empleo y logramos ese famoso círculo virtuoso, ¿no? Es decir, a mayor exportación, mayor empleo, mayores recursos para el fisco, mayor capacidad de tener recursos para seguir haciendo obras. Ahora, es evidente que el vicepresidente de los Estados Unidos, que ha mencionado, por supuesto, el tema del comercio como uno de los temas de la agenda, pero tiene una prioridad. La prioridad es política, alinear a Ecuador y a Brasil. Lo ha dicho claramente, lo han dicho fuentes de la Casa Blanca, es decir, no hay mucho que ocultar al respecto. Alinear a Ecuador y a Brasil en una estrategia continental, no sabemos exactamente si se trata de la del Grupo de Lima o algo que se viene preparando para hacer frente a la crisis venezolana y de alguna manera para permitir actuar una estrategia continental en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto será en términos vulgares un dando y dando. Bueno, ahí yo creo que como ecuatorianos tenemos que ser hábiles, es decir, saber ayudar, ¿no es cierto?, a esta crisis que yo creo que nadie la puede negar, es decir, simplemente quienes están gobernando Venezuela son los únicos que se atreven a negar esta crisis. Uno va por las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, donde sea, y se encuentra con muchos hermanos venezolanos necesitados, y solo en el Ecuador, ¿no? Estamos hablando de que esto está pasando en toda Sudamérica y en toda Centroamérica, donde los venezolanos están viviendo un tema de crisis humanitaria muy, muy fuerte. Pero yo creo que ahí tenemos que ser hábiles. El Ecuador debería primero, obtener los recursos que, como en la nota se vio que obtuvo Brasil, para ayudar a estos hermanos venezolanos, que no se nos convierta en un problema para el Ecuador. Pero también tenemos que decir muy bien, ok, si nosotros vamos a entrar en eso, nosotros también tenemos unas necesidades puntuales. Y ahí es donde empieza la habilidad, que yo estoy seguro que el canciller y el presidente de la República van a saber sacar provecho de esto, porque siempre hay la coyuntura. Como le mencionaba, nosotros teníamos que ponernos en la agenda de los Estados Unidos. Y si este es el momento oportuno y la coyuntura se da por un tema político, aprovechémoslo. Y aprovechémoslo de la mejor manera, porque eso va a ser en beneficio del Ecuador y de todos los ecuatorianos. Ahora, el embajador de los Estados Unidos, cada vez que se le ha preguntado sobre un posible acuerdo, ha dicho no hay todavía condiciones para hablar de ello, porque todavía hay temas pendientes que tienen que ver con querellas, con demandas, con reclamos, pendientes de algunas inversiones de Estados Unidos en el Ecuador. ¿Usted cree que estas siguen siendo un óbice para permitir la apertura de diálogos en torno a un potencial acuerdo? Totalmente, ¿no? Yo creo que cuando uno se sienta con un socio y si al socio se le debe plata o se le debe alguna respuesta formal, el otro socio dice, primero, pórtate serio, y luego nos sentamos a discutir. Yo creo que eso pasa en el día a día entre los ciudadanos y obviamente entre estados es mucho peor. Ya hemos solucionado un gran irritable que era esta famosa tasa aduanera, que gracias a Dios la institucionalidad del comercio exterior a partir de la firma con el acuerdo con la Unión Europea ya no nos permite aventurarnos en este tipo de ideas novedosas que a la final lo que buscan es generar problemas y entorpecer el comercio internacional. Yo creo que eso ya es un gran irritable que se ha eliminado y eso tiene que demostrarse en esta visita del vicepresidente de los Estados Unidos, decirle, señores, ya hemos corregido este tema, la comunidad andina nos dio una sentencia, hemos acatado, hemos dado cumplimiento a esta sentencia, y yo creo que el otro tema muy importante va a ser siempre los tratados de protección de inversiones, que lamentablemente la asamblea anterior, faltando 2 semanas, los echó abajo. Yo creo que esa es una garantía fundamental para cualquier inversionista, que no sea el mismo estado donde se invierte quien decide sobre esto. En esta ley que está esperándose el veto del presidente, yo creo que hay un gran paso, pero tenemos que tratar de negociar esto. Entonces yo creo que si solucionamos estos pequeños irritables como la tasa aduanera y solucionamos este otro tema de dar un marco jurídico adecuado para que se protejan las inversiones, yo creo que ya no tendremos más irritables y podemos llegar a estar. Ahora, insisto, ojalá Estados Unidos tenga la intención y nos vea
para poder firmar un acuerdo. Y eso va a ser un trabajo nuestro de ponernos en esa agenda y decirles, señores, nosotros sí queremos y esta vez no nos vamos a bajar de la mesa de negociaciones y vamos a firmar un acuerdo porque, como le digo, tenemos que asegurar el primer mercado del Ecuador, que es los Estados Unidos. Felipe Rivadeneira, experto en comercio exterior, expresidente de FedExport, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Eduardo, siempre un placer. Para concluir este diálogo, a nuestro invitado y a nuestros televidentes, les recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. Este día El Telégrafo dice: Colombia retoma con drones las fumigaciones con glifosato. Es un primer cambio en la política de defensa colombiana, que tiene que ver obviamente con la limitación de las superficies sembradas de coca sembradas en la frontera entre ambos países. Además, Estados Unidos pide respeto a su soberanía y alude a los contenidos de la conversación entre Mike Pence y el presidente de Brasil, Michel Temer. El respeto a la soberanía se refiere, suena increíble escuchar a Estados Unidos pidiendo respeto a su soberanía, y se refiere, por supuesto, al tema de las fronteras y a que no sigan penetrando inmigrantes ilegales en las fronteras de los Estados Unidos. Por último, Messi y Rojo salvan al albiceleste en un partido de infarto. Todos lo vimos, todos lo sufrimos, hay que decirlo. Messi y Rojo mantuvieron a la Argentina con el sueño todavía de Rusia 2018. 8 de la mañana, 5 minutos. Pedimos que nos dispensen a nuestros compañeros por habernos pasado de la hora. Mañana, 6:55, nuevamente con ustedes. Buenos días.